Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al análisis de los mercados y como veis tenemos jornada positiva en las bolsas, recuperando lo que perdimos ayer, en el caso del S&P 500, como estáis viendo ahí, 4.200. El Dow Jones subiendo también un 0,37%, también recuperando lo que perdió ayer. Buena vela también la de hoy y nos encamina otra vez hacia la zona de resistencia, esa línea amarilla. Y el DAX alemán también subiendo un 1,36%, también recuperando prácticamente todo lo que perdió en el día de ayer. Así que jornada bastante positiva. Parece ser que las cosas van bien encaminadas para terminar ya por fin con el culebrón del techo de la deuda en Estados Unidos. Ahora vamos a leer una noticia y eso está haciendo que los índices se estén comportando de forma positiva. También el Nasdaq, que es el índice que mejor se ha comportado en las últimas semanas, mantiene también un tono positivo envolviendo la vela de ayer. La noticia nos dice que el Senado de Estados Unidos quiere aprobar con rapidez la ley sobre el techo de la deuda. Nos dice que el Senado de Estados Unidos se disponía el jueves a tramitar un proyecto de ley para suspender el límite de endeudamiento del gobierno y enviarlo al presidente Joe Biden para que lo firme, con solo 4 días por delante para evitar una catastrófica cesación de los pagos. O sea, solamente hasta el día 5 tenemos de margen para que eso no ocurra, ¿no? Los principales demócratas y republicanos se comprometieron a hacer todo lo posible para acelerar el proyecto de ley negociado por Biden y el líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, que suspendería el límite de deuda hasta el 1 de enero de 2025 a cambio de limitar el gasto. Queda por ver si algún miembro de sus respectivas bancadas, en particular los republicanos de línea dura, enfadados porque el proyecto de ley no incluya recortes más profundos del gasto, recurrirá a arcanas normas del Senado para intentar frenar su aprobación. Es decir, todavía queda ahí algún fleco, pero parece que va mejor encaminado y por eso las bolsas quizás hoy están en ese comportamiento positivo. El Departamento del Tesoro advirtió que no podrá pagar todas sus facturas el 5 de junio si el Congreso no actúa. La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, aprobó el proyecto de ley el miércoles por la noche en una votación de 314 a 117 votos y McCarthy perdió el apoyo de decenas de sus colegas republicanos. Una vez más, este proyecto de ley llega al Senado. Una vez que este proyecto de ley llegue al Senado, me movilizaré para llevarlo al Pleno lo antes posible, dijo el miércoles el líder de la mayoría, Chuck Schumer. Su par, el líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, también señaló que trabajaría para su rápida aprobación, diciendo: estaré orgulloso de apoyarlo sin demora. Los demócratas controlan el Senado con un estrecho margen de 51 a 49 votos, pero el reglamento de la Cámara exige 60 votos para sacar adelante la mayor parte de la legislación, lo que significa que se necesitan al menos 9 votos republicanos para aprobar la mayoría de los proyectos de ley, incluido el acuerdo sobre el techo de la deuda. Así que pues todavía estamos pendientes de ese pequeño margen de votos, a ver si se concreta, pero bueno, parece que la bolsa está optimista hoy con ese movimiento que estamos viendo. Vamos a repasar las acciones, empezando por Amazon. Como veis, nueva subida de Amazon, está en 122, comportamiento muy notable el que están teniendo todas las acciones tecnológicas y en concreto también Amazon. Una subida muy importante desde los 101,32, que fue el último soporte importante que tocó, y subiendo más del 20% desde ese momento. Apple también con subidas, marcando un nuevo máximo en el año y también muy positiva en las últimas semanas, meses incluso positivo para Apple también. Intel corrigiendo en el día de hoy tras unas fuertes subidas los últimos 3 días que le ha llevado a superar la resistencia de los 31,27 y hoy está intentando hacer soporte en esa zona de 31,27 para poder continuar desde ese punto con los movimientos al alza. Tesla también sigue subiendo, gran comportamiento en las últimas semanas. También desde que vendió George Soros, pues no ha hecho más que subir. Así que bien para Tesla. AMD vuelve a subir en el día de hoy tras corregir un par de días. Tiene un hueco que no ha cerrado, que yo creo que tiene que cerrar, porque es un hueco en la parte muy alta del gráfico. Y yo creo que en cualquier momento tiene que ir hacia la zona de 108,6 más o menos, a cerrar ese hueco para continuar después con el movimiento alcista. American Water intentando otra vez situarse por encima de los 142,87, es una zona interesante, todavía le está costando mucho salir de ahí, pero cuando salga de ahí es muy probable que vaya a la zona de 149.
Alibaba se da la vuelta tras unos días titubeando con los mínimos anteriores, con pinta bastante mala, por cierto, ayer y antes de ayer. Al final se dio la vuelta en la vela de ayer y la de hoy ha sido una vela bastante alcista que le lleva otra vez cerquita de la línea de tendencia bajista, cerca de resistencia, que más o menos puede ser la zona de los 87. Globant sigue subiendo, no termina de corregir, creo que está en una zona ya en la que le está costando avanzar y que podría haber una corrección, quizás hacia la zona de los 170, 171, pero de momento está aguantando en esa parte alta del gráfico. Airbnb también se ha dado la vuelta en el día de ayer, una vela envolvente al cierre. Cuando hicimos el análisis no tenía muy buena pinta, después pues el cierre fue muy positivo y hoy le está dando continuidad a ese movimiento y puede empezar a rellenar el hueco que nos dejó a la baja e ir hacia la zona de los 119, 120. Diri también se ha dado la vuelta sin llegar a tocar ese suelo que teníamos dibujado aquí con esta línea. Vamos a moverla un poco porque se nos ha desviado un poco de la zona. Esa es la zona donde debería estar. Como veis, no ha llegado a tocar ese soporte, no ha llegado a tocar esa zona y ha rebotado antes de llegar a esos niveles. Lo que pasa que no es de las que mejor pinta tenía, estaba bajista en el corto plazo, bueno, en el corto y en el medio plazo, mientras que otras ya están alcistas desde hace tiempo. Una de las que está alcistas desde hace mucho tiempo es Meta, que sigue con esa subida, no para, como veis, quizás tiene algún día que tiene alguna pequeña corrección, pero luego continúa y continúa y continúa con esa subida interminable, después de haber dejado un hueco aquí en el gráfico, si recordáis, cuando presentó sus cambios estratégicos y que no ha rellenado y que continúa con ese movimiento alcista, ¿no? Roblox, que decíamos ayer que posiblemente le falte ese movimiento hacia la zona de 45, ya está en 42,32. Ayer también tuvo una vela muy optimista al cierre, mejorando muchísimo cómo estaba la vela cuando hicimos el análisis. Y ese cierre le ha dado un poco de impulso para que hoy intente rellenar este hueco que tiene aquí. Yo creo que en los próximos días lo va a rellenar. BBVA rebota también después de la fuerte caída del día de ayer. Rebota además desde la apertura. Aún así, las financieras seguimos teniendo bastante precaución con ellas porque todavía tampoco se sigue hablando todavía de posibles subidas de tipos de interés, aunque nosotros pensamos que no hay mucho margen para eso, pero una subida de tipos de interés adicional pondría todavía más dificultades para las empresas financieras, así que no nos interesa mucho ahora mismo estar en ninguna de ellas. Google está un poquito más floja que otras de las tecnológicas que hemos estado analizando habitualmente. Es verdad, floja relativamente, porque tiene una subida también muy interesante desde la zona de los 104, 105, allá va a estar ahora hace muy poquito en 123, 124. Se ha estancado un poco en esa zona y por eso digo que relativamente en esa zona alta pues parece que está un poquito más floja que otras, pero aún así pues el comportamiento ha sido muy bueno también de Google en el medio plazo. Ha marcado ya un suelo clarísimo, fijaros, un suelo muy claro después de la tendencia bajista que tuvo y ha salido claramente de ese suelo y bueno, estamos ya a muy poquita distancia de los máximos históricos. Y NIO la tenemos recuperando también. Estos días estaba bastante floja, veíamos cómo estaba subiendo Tesla y NIO no se sumaba a esa subida, siendo una empresa que hace prácticamente lo mismo, es la competencia de Tesla en China. Y de momento pues hoy parece que sí que recupera y podría ir hacia la línea de tendencia bajista al menos, que puede ser la parte de los 8,30 más o menos. Y por último Nvidia, que tras una corrección en el día de ayer vuelve a avanzar de nuevo y parece que va a seguir alcista durante las próximas jornadas, así que un buen comportamiento técnico también de Nvidia. Vamos a volver con las divisas, materias primas, etcétera, empezando por Bitcoin, que lo tenemos en 26.905. Ya decíamos hoy a la mañana que había tenido una nueva corrección después del cierre de ayer, que intentaba agarrarse a la zona de los 27.200, pero finalmente pues en el día de hoy ha vuelto a sucumbir. Pero viendo el comportamiento de las bolsas, no parece que vaya a ir muy lejos, mucho más abajo. Ya decíamos a la mañana que los 26.600 son un soporte bastante sólido y solamente lo perderíamos, yo creo, en el caso de que hubiese un revés con el techo de la deuda y no se aprobase a tiempo, ¿no? Pero si se aprobase a tiempo el techo de la deuda, no creo que bajemos de esa zona de los 26.600.
y a partir de aquí pues volveríamos a recuperar hacia la zona de los 28.000, donde está la clave. Ese nivel que tocamos el otro día de 28.400 es el nivel a batir si queremos avanzar hacia nuevas posiciones, ¿no? El petróleo rebotando con mucha fuerza. Ayer tocó la línea amarilla, que es la línea de soporte que decíamos el día anterior cuando veíamos esa caída tan fuerte, y desde ahí pues el rebote ha sido muy interesante. Ayer tocó ese mínimo en 71,53 y hoy está en 74,82. Es una subida muy fuerte, así que se ha podido aprovechar una buena operación el que haya comprado en esta línea amarilla que era el soporte, ¿no? El oro sigue subiendo, no termina de corregir todo lo que tiene que corregir. Bueno, ahora mismo veremos hasta dónde rebota. Ya dijimos que posiblemente esté una semana o 10 días todavía por encima de los 1952 por este rebote que ha tenido. Ayer lo comentábamos, pero después seguramente todavía tiene que completar la corrección, que yo creo que no ha terminado. Yo creo que hasta que no llegue a 1920 o 1900 no terminará esa corrección. La plata, algo similar, también rebotando, pero todavía sin completar, yo creo, la corrección por completo. Y el platino también rebota un 1,55%. Ayer se acercaba a los 984, que es el soporte, y creo que también, hasta que no toque ese soporte de 984, no podemos dar por finalizada esta corrección. El euro contra el dólar, arrancando y rompiendo la línea bajista, llevaba ya bastantes jornadas continuas bajando, deslizándose a la baja, y por fin rompe esa línea. Los próximos días seguramente se apoyará en ella, y tras ese apoyo seguramente poco a poco irá avanzando hacia 1,09, 1,10. Dólar australiano contra dólar estadounidense. Pasamos a un gráfico horario. Estos días atrás había fracasado en el intento de ponerse por encima de esa línea de resistencia, y hoy sí que lo ha conseguido, saliendo con mucha fuerza y proporcionando una buena oportunidad para hacer una operación en largo en este caso. Dólar estadounidense contra dólar canadiense. Aquí, si recordáis, la posición que había o que decíamos que era lo más lógico era tomar una posición corta cuando cruza esta línea a la baja. Aquí también se debería haber intentado, evidentemente, siempre lo decimos, puede haber varios intentos hasta que se produce la operación buena, ¿no? Y la operación buena es esta, como se está viendo, que se está moviendo rápidamente hacia abajo. Y esa es la posición buena, ¿no? La posición corta en este caso, como comentábamos estos días atrás. El euro contra la libra, en este caso está en zona de compra también. Esa zona esa línea inferior es el soporte. Yo creo que ahí se puede entrar en una posición en largo. Y luego habría que esperar a la ruptura de la línea superior, que es la línea de resistencia. Es muy probable que en las próximas jornadas se rompa esa línea también al alza y haya un movimiento alcista en este caso. La libra contra el yen, seguimos esperando movimientos a la baja en este gráfico, no se producen de momento. Aquí era una zona para haber intentado una posición en corto, en esta resistencia. Cae en un primer momento, pero después, como vemos, recupera otra vez hacia esos mismos niveles, y seguimos pensando que la posición correcta es una posición a la baja. Lo que pasa es que ahora ya vamos a dibujar otra línea que nos dé un poco más de referencia, porque aquí va a ser difícil que toque estas líneas de resistencia ya. Sin embargo, si tomamos estas líneas alcistas, bueno, vamos a tomar esta en realidad y pasándola por estos puntos que son más significativos. Ahí vamos a ponerla amarillo para que se vea bien, y voy a eliminar el resto de líneas que ya creo que no nos servirán. Son antiguas y están muy lejos, no creo que ya vaya a llegar a esos niveles, así que las vamos a quitar. Y nos quedamos con esa porque yo creo que va a ser la más interesante en las próximas fechas. En cuanto rompa esta línea amarilla será un buen punto para iniciar movimientos a la baja, así que la vamos a dejar ahí dibujada. Vamos a pasarla por estos puntos de aquí. Vale, vamos a dejarla ahí. Esa línea amarilla será la que tengamos que vigilar. En el momento que cruce a la baja es cuando deberíamos abrir una posición en corto, y seguramente cuando rompa los 171,20 es cuando acelerará ese movimiento supuestamente a la baja. Y la libra contra el dólar, bueno, nos estamos moviendo al alza, como veis. Aquí ya dijimos que había que haber cerrado la posición en corto en la zona de 1,24, después se está moviendo al alza, y ahora lo que buscaríamos es esta zona de resistencia, esta línea, como una posible zona para tomar una posición en corto. Así que de momento eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like,
compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta mañana.